Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Y sí, como dije hace algunas semanas, yo soy de Costa Rica, no soy ni de México, ni de Colombia, ni de Perú, ni de ningún otro país de Latinoamérica. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas. ¿No me creen? Bueno, podría demostrarlo. Por ejemplo, como tamal para el desayuno, pura vida, apoyo la selección en el mundial. Por más que intente no hacerlo, sigo arrastrando la R. Miren, trabajar, no puedo decir trabajar. Y la salsa Lizano, bueno, con respecto a eso, se puede resumir en que uso mucho la salsa Lizano. Y bueno, una vez demostrado que efectivamente soy costarricense, procedo a explicarles por qué hasta ahora no había hecho ninguna reseña de algún libro de Costa Rica. Y bueno, se debe a varias cosas. Primero que todo, el canal empezó siendo algo muy distinto. Empezó hablando nada más de Stephen King, lo cual es bastante diferente a libros de Costa Rica porque, o sea, el cambio hubiera sido muy drástico. Pero como pueden ver, el canal ha ido desde hace algunos meses expandiéndose en cuanto a temas y he llegado ya a comentar libros latinoamericanos. Pero ¿por qué aún así seguía sin hablar de ningún libro costarricense? Esto se debe a que, según las estadísticas de YouTube, el público de mi canal, que es costarricense, es apenas aproximadamente el 2%, o sea, es muy poco. Por lo cual yo pienso que no hay mucho interés por verme hablar de este tipo de libros. Sin embargo, me gustaría hablar de libros de mi país y creo que el momento era inevitable que llegara en algún momento. Así que este es el momento en el que comenzaré a partir de ahora a subir de vez en cuando reseñas y videos relacionados con la literatura de mi país. Pero bueno, ¿cómo será la dinámica de este video? Lo que voy a hacer es dar como una pequeña pincelada de los libros más importantes que hay aquí o el contexto más importante en el cual se desarrollan las mejores novelas y donde surgen los mejores autores, pero una pincelada pequeña y mostrar algunos de los libros que yo he leído y que me han gustado. Voy a dar tan solo una pincelada porque planeo más adelante hacer videos ya como tipo de estos videos que hago más de investigación acerca de la historia de la literatura en Costa Rica. Tal vez incluso si me vuelvo muy loco hago varios videos, uno por cada etapa o así. Pero de momento este video es como un poco más suave, más tranquilo, más fluido. Los libros más conocidos de este país surgen por varias situaciones que se dan tanto a nivel nacional como a nivel mundial. El primero de ellos, y creo que el principal, es el enclave bananero que hubo a manos de la United Fruit Company. También está, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, las reformas tributarias que hubo en esa época y la dictadura de los hermanos Tinoco. Estas son algunas de las situaciones principales que hacen que surjan muchos libros muy buenos, que denuncian estos temas, que se ubican en este contexto y que realmente vale totalmente la pena leer. He leído varios libros que se ubican en este contexto, sin embargo la mayoría de ellos los leí por obligación, ya que me los ponían a leer en el colegio o en la escuela y no los disfruté por ese motivo. Tengo planeado leerlos luego ya por disfrute propio, porque quiero, pero de momento son algunos pocos los que he leído por mi gusto y me han encantado. En esta ocasión les traigo dos libros que representan muy bien toda esta etapa, en especial los conflictos y problemas sociales ocasionados por la United Fruit Company. El primero de ellos era obligatorio que lo mencionara y es Mamita Yunay, del autor Carlos Luis Fallas, uno de los autores más reconocidos del país. Y bueno, para alguien que no sepa mucho de qué fue lo que pasó con respecto a esta compañía y a los países centroamericanos, incluso de toda Latinoamérica, voy a explicar brevemente por qué esta empresa tiene tanta importancia en la historia de nuestros países. La United Fruit Company fue una multinacional estadounidense fundada en 1899 que producía y comercializaba fruta, especialmente banano, cultivados en América Latina. Y bueno, sé que algunos que no estén familiarizados con qué fue lo que pasó dirán, pero bueno, ¿qué tiene de malo? Es una empresita que saca ahí fruticas para que todos puedan comer y todo bien. No, no hay nada bien con esto, porque la United Fruit Company era un titán, un monstruo, una pesadilla en la región. Se convirtió en una fuerza política y económica determinante completamente en muchos países. Imagínense que con tal de procurar mantener sus operaciones con el mayor margen de ganancia posible, auspiciaba incluso golpes de estado. Y todo esto sin mencionar las precarias condiciones en las que mantenían a sus trabajadores, en toda la explotación que hacían a los recursos y cómo desperdiciaban incluso muchísimos más con tal de asegurarse de que no hubiera ninguna competencia que les pudiera hacer frente. Y es justamente eso de lo que trata Mamita Yunay. Nos habla acerca de las condiciones de trabajo, las condiciones de vida de quienes estaban ahí cerca, de quienes estaban a merced de lo que la United quisiera. De hecho, Yunay es como se le decía a la United. De verdad que las condiciones de trabajo eran verdaderamente de pesadilla. Además, se explora mucho lo que es las regiones, sobre todo del Caribe, una región que generalmente está muy olvidada por el país.
En la mayoría de gobiernos siempre se prometen muchas cosas con respecto a la prosperidad de esta zona, sobre todo de Limón. Limón es muy importante tanto en el contexto este de la United Fruit Company como elemento para entender la desigualdad y las injusticias que siguen habiendo y que han habido a lo largo de toda la historia. Y aquí vemos también eso, cómo Limón es una provincia olvidada. Este libro me hizo sufrir por toda esta zona del Caribe y me hace replantearme muchas cosas, reflexionar y quizá quitarme algunos prejuicios que tenía yo sobre esos lugares y que nos han implantado desde siempre, por lo menos a los que vivimos aquí. Además, también podemos ver cómo hay una pérdida de la ilusión de parte de todos los trabajadores que estaban en las plantaciones, cómo los atraían prometiéndoles de todo y al final todos esos sueños, todas esas metas, los anhelos de vida, los planes a futuros que ellos querían hacer, cómo se desmorona, cómo se evapora al quedar atrapados por esas condiciones tan espantosas. Si van a leer este libro, yo recomiendo mucho que se consigan una edición que incluya el discurso pronunciado por Carlos Luis Fallas en la Asamblea de Solidaridad con los Huelguistas de Puerto González Víquez, celebrada en San José el 18 de septiembre de 1955. Esto porque esta edición lo incluye y funciona como un epílogo muy bueno a la novela. Es como un cierre perfecto, nos da ese golpe, esa llamada a luchar contra la injusticia, que ya el libro lo tiene, pero esto da un impacto todavía mayor. Así que si consiguen este libro, les recomiendo que traten de verificar si tiene esta última parte. ¿Lo ven? Ahí se ve. Y ahora vamos con otro libro que se complementa muy bien con este, el cual es Limón Blues, de la escritora Ana Cristina Rossi. Este libro se complementa muy bien con el anterior porque también explora toda esta parte de las injusticias y todas las consecuencias que ocasionó la United Fruit Company, pero aparte de eso se enfoca en muchas más cosas. Este libro es a mayor escala. Si Mamita Yunai era un libro mucho más personal que se centraba en las condiciones de los trabajadores y de sus metas, sus sueños y lo que estaban sintiendo en ese momento, Limón Blues nos da una perspectiva mucho más global, a gran escala. De aquí pasamos de Limón a Jamaica, de Jamaica a Nueva York incluso. Y en este libro esta es mucho más una novela histórica porque hay muchísimos personajes que realmente existieron. De hecho, a cada rato tuve que estar viendo en internet para verificar si los personajes que salían eran ficticios o si existieron alguna vez. Y me sorprendió porque gran parte de los que salen son personajes reales que existieron en algún momento. Y vamos desde gente del pueblo de Limón, desde gente que llevaba el periódico, personajes queridos del pueblo, hasta altos cargos del gobierno de Costa Rica de ese entonces, pasando por funcionarios de la United que existieron de verdad, llegando incluso a aparecer y a ser un personaje fundamental de la historia, Marcus Garvey, que fue un periodista y empresario de Jamaica, que fundó la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro. Y aquí se explora desde la fundación hasta todas las polémicas que hubo, sus aciertos y desaciertos, pero todo eso se nos cuenta comenzando desde la historia de un joven llamado Orlandus, que proviene de Jamaica y que reside ahora en Puerto Limón. Este libro me gustó más que Mamita Yunai. El otro también es bastante bueno, pero este creo que es mejor, lo supera en varios aspectos y me hizo sentir más. A modo de micro reseña puedo decirles que al principio puede ser un poco raro porque el libro cambia de primera persona a tercera persona de manera constante y no entiendo bien por qué. Al principio es un poco complicado de seguir, pero una vez uno se acostumbra ya se sumerge completamente en la historia. También hay que acostumbrarse a que todo ocurre de una manera muy rápida, el ritmo es rapidísimo, pero a veces no. Pueden pasar en 2 páginas unos cuantos días o puede pasar en 2 párrafos 5 meses y todo va de seguido, sin haber ni siquiera un cambio de capítulo, por lo cual puede resultar un poco extraño al principio, pero como les digo, esto no es ningún problema. Más bien le da como cierta esencia al libro. Y aparte de eso, este libro me sorprendió muchísimo porque no solo tiene ese componente de crítica social y de las condiciones de vida, lo típico que uno podría pensar encontrarse en un libro de estos, que son clásicos del país, sino que aparte este libro tiene una dosis de erotismo. Y me gustó, está muy bien hecho. Es decir, no he leído hasta el momento ningún libro específicamente de literatura erótica, pero este se aproxima un poco, tiene varias dosis de erotismo, me gustó lo que leí y quiero leer más de este género. Todas las descripciones, tanto del contacto físico, por ejemplo, de las sensaciones, de las emociones, es muy bello. Y bueno, para continuar con Ana Cristina Rossi, tenemos por aquí otro libro llamado La Loca de Gandoca. Este libro es más bien como una denuncia con respecto a la explotación de recursos en una zona supuestamente protegida, pero que el Ministerio de Salud en la historia
no hace nada y más bien enreda a la denunciante en una serie de pasos burocráticos muy confusos con el objetivo de que la denuncia no se pueda llevar a cabo y de que no pase nada y de que sigan explotando impunemente todos los recursos de la zona. Igualmente aquí hablamos de El Caribe. Creo que lo mejor de este libro es la denuncia tan fuerte que tiene. De verdad parece que es una denuncia formal, solo que con un poco de historia detrás. Sin embargo, creo que como novela sí que deja algo que desear, por lo menos a mí, porque no me transmite tanto como Limón Blues. Sin embargo, creo que la intención de este libro no era hacer una buena novela, era hacer una denuncia. Toda la historia creo que está ahí como para expresarse de manera un poco pintoresca, pero igualmente creo que vale totalmente la pena leerlo porque uno se da cuenta de hasta qué punto puede llegar la burocracia a estar ahí simplemente para evitar ciertas cosas y favorecer como siempre al más poderoso. Y bueno, saliéndome un poco de los clásicos más clásicos del país, voy a hablarles de El Nudo de Rodrigo Soto. Rodrigo Soto es también un autor muy conocido, pero no por este libro, sino por otros como Gina, por ejemplo, o hay más que yo también leí, pero por obligación, y que por lo tanto no disfruté. Este fue el primero que leí porque quise más o menos, porque tuve que leerlo para un curso cuando estudiaba en Cartago y tuvimos también una charla con el propio Rodrigo Soto que llegó ahí a hablarnos. Charla de la cual me arrepiento mucho no haberme quedado para que me firmara este libro porque me fui para agarrar el bus y que no me dejara. Pero ahora, si estuviera ahí de nuevo, me quedaría, a pesar de perder el bus, con tal de tener este libro firmado. El Nudo nos habla acerca de unos amigos que van a una playa. Ellos a veces salen a hacer paseos, se ven mucho, se llevan muy bien, pero esa vez se encuentran una cantidad importante de cocaína. Y a partir de ahí, ellos no saben qué hacer, ellos tratan de llegar a un acuerdo, de ir a dejarlo a la policía, de denunciarlo, de quedárselo ellos o tirarlo otra vez al mar, tirarlo a un río, de cualquier cosa. En principio tienen buenas intenciones, pero poco a poco vemos cómo ellos van degenerando, cómo la amistad se va rompiendo producto de este hallazgo. Es como una especie de Breaking Bad, porque los personajes que terminan la historia, que son ellos ya más grandes, no tienen casi nada que ver con los jóvenes que encontraron esa cocaína en la playa. Y YouTube, por favor, no considero que esa palabra amerite que me desmoneticen el video. A ver, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Además me gustó mucho la forma de estar narrada de esta novela porque nos mete a nosotros como motores de la trama, algo que realmente ya somos en todos los libros, porque sin nosotros la trama no puede avanzar porque nadie la está leyendo, pero aquí se nos explica eso de manera muy interesante. Me gustó mucho. Ahora voy a hablarles de un libro llamado Las posesiones del escritor Carlos Alvarado, que es a día de publicación de este video el actual presidente de Costa Rica. Sobra que diga esto, pero poco tiene que ver si el libro es bueno o no con si a la gente le gusta o no lo que está haciendo en el gobierno. A ver, esto es básico, pero lo digo porque en internet hay de todo. El libro nos habla acerca de las consecuencias que hubo en el país todo lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, especialmente lo que vivieron gente, por ejemplo, alemanes o judíos viviendo en el país mientras estaba pasando todo lo de la guerra a nivel mundial. De verdad me gustó mucho, es muy emotivo, sobre todo el final, y nos cuenta la historia desde diferentes tiempos. A veces estamos en el presente, a veces vemos lo que pasó en otro tiempo a través de cartas, y todo eso creo que se complementa muy bien y nos trae una historia triste, desgarradora, cruda, pero muy real. Ahora bien, no sabía si hablarles de este libro o no, pero llegué a la conclusión de que tengo que hacerlo porque a fin de cuentas este es mi libro favorito nacional, a pesar de todo lo que hay alrededor del autor. Primero voy a hablarles de por qué me gustó este libro y luego voy a hablarles de lo malo que hay con respecto a el autor. Lo primero, el libro. Se llama Bajo la lluvia, Dios no existe. No lo tengo aquí, no lo puedo mostrar. Y aunque lo tuviera, no lo mostraría porque en la portada aparece una fotografía de una muchacha que no quiere salir más en la portada de este libro y además creo que no van a haber más portadas de este libro. Ya luego les cuento por qué. El libro me encanta porque describe a la perfección la realidad del país. Todo lo que ocurre con respecto a la corrupción, el tipo de vida que llevan muchos jóvenes sin ningún tipo de censura ni sin ningún tipo de suavización. Todo lo describe pero explícitamente, a más no poder, y eso me encanta. Además está narrado en un lenguaje coloquial, por lo que me hace sentir que estoy hablando con alguien en la calle, normal. Y más bien ese lenguaje coloquial lo usa para realizar metáforas adaptadas a ese tipo de lenguaje que creo que queda bastante bien. Llega a ser melancólico incluso en momentos de descripciones con palabras bastante vulgares y construye a unos personajes muy reales. Como les digo, el libro es completamente explícito en todo sentido, todo. De hecho, fue un escándalo que se publicara esta novela para los sectores más conservadores del país. Ese libro me llegó como pocas cosas me han llegado
Sin embargo, ahora toca hablar de lo malo. Resulta que el autor de esa novela, llamado Warren Ulloa, cabe destacar, no lo he dicho, pero que este libro es bastante actual, se publicó en 2011. Y lo que pasó fue que el año pasado se hicieron públicas 17 denuncias por agresiones sexuales contra el autor. Varias más incluyendo testimonios verbales. Al parecer, el autor usaba esta posición de poder que le dio el hecho de ser un autor ya reconocido, de que ganó incluso premios, lo usó para aprovecharse de varias mujeres. Así que, por supuesto, canceladísimo. Incluso la editorial, que es la misma que publicó este libro, Uruk, en el momento en el que se hicieron públicas estas denuncias, rompió relaciones con el autor. De hecho, Bajo la lluvia Dios no existe no se volverá a reeditar. Es improbable que se publique alguna vez en el futuro porque ya nadie va a querer tener los derechos de esta persona, con toda razón. Y aunque se reeditara, yo personalmente no compraría nada más de este autor. Nunca, porque estaría apoyándolo económicamente. De hecho, de haber sabido esto, se me hubieran quitado las ganas de leerlo. Lo que pasa es que leí el libro antes de que fueran públicas estas denuncias, así que no sabía nada. Ahora sí se me quitaron las ganas de leer cualquier otro libro del autor, pero esto no hace que pueda desleer el libro o que me deje de parecer un muy buen libro. Pero bueno, si iba a hablar de este libro tenía que hablar obligatoriamente de lo que pasa con el autor. Igualmente, si quedaron con ganas de leerlo, si les llamó la atención algo de lo que dije, supongo que el libro estará por ahí en PDF y no será muy complicado de conseguir. Pero bueno, para no cerrar este video con algo tan feo como todo lo que acabo de decir, voy a hablarles de un autor que es muy interesante. Como saben, a mí me gusta mucho leer libros de terror y yo creo que aquí en Costa Rica no hay ningún autor que esté ya consolidado como un escritor de terror. Puede que hayan muchos que estén ahí ya como intentándolo o que incluso hayan historias ya escritas, quién sabe desde qué época, que aterren pero que no son tal vez muy conocidas. Pero si son del país probablemente hayan visto los libros de este autor en alguna parte que, como pueden ver, parecen ser como algo aterrador. Y a modo de epílogo puedo decirles que este autor puede llegar a ser una referencia de relatos de terror en el país. Esta fue su primera antología de cuentos publicada llamada El Circo y otras historias un tanto reales, la cual es una antología entretenida. Tiene relatos que no me gustaron tanto, otros que están bien y otros que están muy bien. De hecho, el último me asustó mucho y es de mis favoritos, no solo del autor, sino de cuentos en general. Y bueno, al ser su primera antología se entiende que esté apenas como encontrando su estilo, esté explorando lo que puede hacer, sus capacidades. Y resulta que ya publicó la segunda antología llamada Manicomio para Cuentos, la cual creo que mejora mucho con respecto a la anterior. Ya hay más historias que llegan a ser de mis favoritas. Incluso creo que la mayoría de historias me gustaron bastante. Hay unas cuantas que son excelentes y que pasan a ser parte de mis favoritas. Creo que de momento no he publicado ningún otro libro, ninguna otra antología. Sin duda debo investigar, pero si no lo ha hecho, voy a quedar muy atento y a esperar ansiosamente que publique la tercera antología o alguna novela, pero creo que sí él podría llegar a ser quizá un referente del país en estos temas. Igualmente no he leído como que demasiados autores que traten temas así como terroríficos, así que si son de Costa Rica o si son de otro país, pero han leído autores costarricenses que generen como terror, pueden dejarlo en los comentarios, así como otras sugerencias de otros libros nacionales de todo tipo. En realidad quiero leer más autores costarricenses. También, por cierto, hice hace un tiempo una pregunta en Reddit preguntando por autores costarricenses y libros que sean indispensables para leer, y esto fue lo que me respondieron. Voy a dejarlo por acá para que también tomen en cuenta otras opciones aparte de las que mencioné en este video. Y de momento sería todo. Planeo hacer una segunda parte algún día. Planeo hacer también videos sobre el contexto, la historia y cada etapa de la literatura costarricense, así como de otros países y de otras regiones del mundo. Pero todo esto, claro, a largo plazo, porque tengo cosas que hacer con respecto a la universidad y así. Si este video recibe mucho apoyo, que yo dudo bastante, como les dije, mi público de Costa Rica es un porcentaje muy pequeño, probablemente estos videos salgan antes de lo planeado. Si no reciben ningún apoyo, saldrán igualmente porque yo quiero hacerlos, pero quién sabe cuándo, algún día. Sería todo por ahora y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.